Mañana en Radio María. Presentamos en Radio María el programa Catecismo de la Iglesia Católica, conducido por el Padre Oriel Concepción, director de programación. Sintonízalo también a través de nuestra web, radiomaria.pa, o a través de nuestra aplicación, Radio María Panamá. Saludos y bendiciones, queridos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio de Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra Madre. Sean todos bienvenidos a este momento en el que el Señor nos permite reflexionar, comentar los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra Madre. Damos gracias a Dios también por el don de la vida, por habernos despertado a un nuevo día, a un nuevo amanecer, por permitirnos el trabajo, muchas personas que se dirigen a sus labores, aquellos que están en busca de un trabajo, aquellas personas que están padeciendo cualquier tipo de enfermedades, tanto ya permanentes como aquellos que experimentan en este momento alguna enfermedad pasajera. Dios fortalezca a cada uno de ustedes, los que están trabajando en el área de salud, desde los que hacen la limpieza de los diferentes hospitales en nuestros países, sobre todo aquí en Panamá, a los que se encargan de la seguridad, los estamentos de seguridad, todo el equipo de tarea conjunta, para que el Señor les bendiga a todos y les conceda muchas bendiciones. Los que en este día van a ser intervenidos quirúrgicamente, para que Dios médico ponga su mano y sea la mano de Dios quien realice cada una de las intervenciones, operaciones de cada paciente, y de ese tino, esa capacidad de poder hacerlo lo mejor posible cada médico, cada persona. Por los que están en los campos, en este momento dirigiéndose a sus trabajos, los que se encuentran ya trabajando, muchos de ellos llevan su radio y están allí trabajando y llevan al lado su radio, los que se encuentran en sus oficinas, que tienen los audífonos puestos, algunos que lo tienen en la computadora, en el teléfono. Muchas personas se unen a esta hora de la mañana, los que van en los vehículos hacia sus trabajos, los que están en los taxis, a veces los policías también reportan sintonía, haciendo las rondas. Para todos ustedes oramos y encomendamos también su jornada, dándole gracias a Dios porque Él siempre escucha nuestras oraciones, porque Él está pronto a responder cuando nos unimos con fe y tenemos confianza plena en Él. Vamos a orar con esta oración al Espíritu Santo para que Él siga ayudándonos, guiándonos, dándonos esa sabiduría, esa prudencia, esa fuerza necesaria para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Nosotros seguimos con el tema de la fe, un tema que se extiende en esta respuesta del hombre a Dios que se revela en la parte del creo,
luego pasamos al creemos. Dentro de la familia vamos creyendo de forma individual porque nuestros padres nos han enseñado, nos han dado la fe. Así como decía Papa Francisco, muchas veces nosotros desde en la leche materna ya vamos recibiendo la fe. De ese contacto humano de fe de nuestra madre, de nuestros seres queridos, vamos asumiendo y vamos asimilando la fe. Entonces, hablábamos ayer del tema, mira, Señor, la fe de tu iglesia. El Señor mira nuestra fe, pero también la fe de la iglesia, que es en la parte del creemos. Pasamos del creo al creemos. Una fe individual, una fe personal, que yo acepto ante la propuesta de Dios, libre y voluntariamente, pero esa fe la pongo en práctica, la vivo, y con esa fe yo alimento, ayudo, fortalezco la fe de otros. Y decíamos que cuando se bautizan a los adultos, en el día de sábado santo de la resurrección, el adulto puede responder por sí mismo. El niño, como ya él está pequeñito, los papás, los padrinos responden por él, es decir, asumen la responsabilidad y le van dando la fe, y luego él, cuando va creciendo, cuando va entrando en los sacramentos de iniciación cristiana, con el bautismo, la primera comunión, la confirmación, él va entonces, ya es un adulto en la fe. Cuando uno se confirma, usted que es adolescente, muchacho, de 15 años, 16 años, algunos se confirman un poco más tarde, entonces la confirmación nos hace adultos en la fe. Pasamos del creo, del bautismo, esta fórmula bautismal, al creemos. Ya esa fe la ponemos al servicio del otro y la vivimos en comunidad. Yo vivo, yo lo que celebro. ¿Sí? En mi vida, yo vivo mi vida de fe. Vivo. Entonces, en la Eucaristía, en la fiesta, yo celebro lo que vivo. Ahí celebro mi fe. Y cuando voy al mundo, al trabajo, al área donde me toca desenvolverme, puede que sea el ámbito de la política, de la economía, los que están en los bancos, en los medios de comunicación, en cualquier oficina, allí entonces yo vivo lo que celebro. Ahí, a veces nos da pena que se den cuenta que somos católicos, que tenemos una identidad católica, algún signo, algún símbolo, una cruz, un crucifijo, un rosario, algo en el escritorio, ahí a veces lo escondemos. Por ahí contaba alguien que le regaló un rosario a una persona y lo recibió con mucho agrado y con mucha fe y agradecimiento. Se lo puso en el cuello, pues se lo escondió, para que el resto no se diera cuenta que tenía un signo, un símbolo de la fe. No estamos en un lugar de persecución, que por ese crucifijo que tengamos en el escritorio o tengamos colgado en el cuello, una pulsera que a veces tenemos algo en nuestra mano, nadie nos va a matar por eso. Y nosotros siempre tenemos como temor a qué dirá la gente. O sea, mira, Señor, la fe, no nuestras faltas, no nuestra miseria, no lo que hemos cometido, sino la fe de la iglesia. Y lo hacemos cuando estamos en la Eucaristía, luego del Padre Nuestro, le pedimos a Dios, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Así dice tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahí viene la parte de cómo el Señor mira nuestra fe. En los textos bíblicos que dejamos para la reflexión, tenemos Isaías 49. Ahí vimos también esos textos del 14 al 15, ¿verdad? Sí, 14 al 15. Vimos esos textos tan interesantes y uno de esos textos, el texto decía, y Sión decía, Yahvé me ha abandonado. Eso es lo que a veces nosotros podemos pensar frente a las catástrofes, frente a cualquier desastre, frente a cualquier problema personal, cuando oramos a Dios y no escuchamos respuesta alguna, y seguimos pidiéndole, y seguimos orando, y seguimos insistiéndole, y nada que nos responde. ¿Cuánta gente ha orado
por muchos tiempos, muchos años, y pide y tiene eso bien marcado, es que Dios me ha abandonado, Dios no me escucha, Dios me ha dado la espalda. Hablábamos estos días de la oscuridad espiritual, de esos momentos difíciles de incertidumbre, cuando no sentimos gusto por las cosas de Dios. Muchos vivieron 18 años, más años, sin sentir en su vida nada de entusiasmo por la fe. Y seguramente que decían también, es que Dios me ha abandonado. Entonces, el Señor se ha olvidado de mí, decía el texto aquí de Isaías. Él me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero puede, entonces dice, responde, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría? Bueno, ¿o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Se hace como una pregunta. Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es Dios que nunca se olvida de nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dios no nos abandona. Recuerden el texto de cuando Moisés experimenta esa manifestación de Dios en la zarza ardiente. Él se acerca porque ve que no se consume la zarza que arde. Y entonces quítate los zapatos, descálzate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él se acerca, Moisés se acerca, y el Yahvé, Dios, dice, he oído, he escuchado el clamor de mi pueblo. Ese pueblo esclavo en Egipto, tanta oración, tanto clamor de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, niños, ahí pues golpeados bajo la esclavitud. Y seguramente que decía es que Dios nos ha olvidado. El Señor se ha olvidado de nosotros, nos tiene aquí en esta situación difícil. Entonces hace esta experiencia, ¿no? Que Dios nunca se olvida de nosotros, de nuestras oraciones, nuestros clamores. Usted y yo muchas veces pedimos a Dios, oramos a Él, somos insistentes, pedimos constantemente a Dios y Él siempre nos escucha porque el tiempo de Dios es perfecto. Él tiene el momento, la hora para responder. Pues bien, aunque alguna lo olvidase, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es la confianza en Dios. Y 1 Timoteo 1, 18, 19, dice, conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Es decir, no es que cuando es entregar a Satanás, no es que condenarlos y eso, sino que la conciencia de la importancia de vivir en comunidad. Y vivir en comunidad implica poner en práctica la fe. Y ya lo decía también el otro pasaje, que si alguno enseñase algo que no fuera lo que el Señor indica y que hay que enseñar, sea maldito. Entonces, cuando uno enseña algo que no es, entonces, es como si estuviera en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de la salvación. Y ese tal pueda que sea una persona muy famosa. Y nos puede pasar a todos. Y decíamos, porque hay que perseverar en la fe. Pueda que un día estemos firmes en la fe, pero otro día no. Y empecemos a enseñar. Imagínense que estábamos aquí en la director de Radio María y estábamos compartiendo el catecismo. Y un momento de la vida yo empiece a enseñar cosas que no son. Empiece a decir lo que yo considero, lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana, pues. Entonces ya ahí estoy haciendo no la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. A veces nosotros queremos oír cosas bonitas, pero no necesariamente estamos preparados para escuchar lo que Dios quiere comunicarnos. Vámonos a una primera pausa musical. Escucharemos la canción de Sandy Caldera, ¿Cómo no creer en ti? Una pausa y volvemos.
Si miro, respiro y hablo, camino, pienso y descanso solo en ti. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si el amor que brota de mis ojos al mirar es tu amor que quiere convertir y transformar todo alrededor en paz, en gozo y amor, en camino de rosas y espinas que espera ansioso a quien camina, llevando a los hombres la salvación. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si tan solo con poner los ojos en el horizonte, tan solo con mirar los montes, yo puedo verte sonreír. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Si tan solo con poner los ojos en el horizonte, tan solo con mirar los montes, te veo, Señor, te veo, Señor. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Te amo, Señor Jesús. Yo te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús, mi Salvador. Mi ¿Cómo no creer en ti, Señor? De Sandy Caldera. Vamos a continuar en este día a comentar el número 170 y 171, que es el segundo punto del creemos el lenguaje de la fe. El primero que estábamos viendo, el lenguaje, el lenguaje de la fe, nos dice este numeral: no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Un comentario de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Mire que a veces cuando uno tiene un conocimiento, a veces, en la mayoría de los casos, hay personas peritas o empíricas, vamos a decir empíricas, que han aprendido trabajando o haciendo. A veces, muchas personas, también estudian, se preparan, pero hay un dicho que dice: la práctica hace al maestro. Pero cuando hay un conocimiento previo de algo, uno tiene la teoría, que es necesaria la teoría, pero también esa teoría se afianza, se va madurando
en la práctica. Pienso, por ejemplo, en un mecánico. El mecánico le dieron la teoría de un motor de cambio de un motor, digamos, transmisión manual. Y entonces va aprendiendo eso, ¿no? Cambiarle las piezas, mirar las mangueras, cambiarle cualquier cosa, ver ahí. Pero hay otros que son electromecánicos. Tienen una teoría, entonces cuando tienen que usar una computadora para mirar el cerebro ahí del vehículo, él con la teoría, ayudado con la práctica, va perfeccionando cada vez más su conocimiento. Alguien que estudie, por ejemplo, en el área de veterinaria o en el área de cualquier aspecto de la botánica, no conoce el nombre de las plantas, nombre científico, pero ve la planta y luego ve las propiedades y tiene que hacer mucha práctica para poder entender esto, ¿no? Entonces, son dos extremos. No solamente es dedicarme aquí a las fórmulas, solamente a la teoría, porque más adelante vamos a ver, nosotros no podemos aprender de memoria el credo, tanto el corto o de los apóstoles, o el largo o el niceno-constantinopolitano, ¿no? Ahí lo podemos aprender de memoria. Y está bien que nos lo aprendamos. Y lo rezamos en la misa. El domingo lo rezamos bien rezado. Y lo hacemos hasta con las comas, los puntos y todo lo que tiene el credo. Pero no hay diferencia entre un loro, un perico y nosotros. Porque un loro también se puede aprender el credo. Usted le enseña, hay unos loros que repiten, ahí, los papagayos van repitiendo, y él se lo puede aprender, y de memoria. O sea, no es tanto la importancia de la fórmula, de la letra, de lo que enseña, sino lo que esas fórmulas expresan lo que Dios nos quiere decir, y cómo nosotros vamos poniendo en práctica eso que creemos en lo cotidiano, en la vida. Si decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos en la iglesia, que creemos en el Espíritu Santo, entonces debemos hacer el esfuerzo por vivir de acuerdo con esa fe que yo creo. Solamente es un poco de fórmulas aprendidas de forma mecánica o de memoria, y repetirlas, y como un loro, y no hacer la vida. O sea, el acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado solamente, en ese enunciado que creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ya, me lo sé, perfecto, muy bien. Pero, ¿cómo eso creer en Dios? ¿Qué implica creer en Dios? Que no debo tener otros dioses más que el Dios verdadero, que mi confianza tiene que estar puesta en Dios y no en cosas, incluso en personas. Hay mucha gente que cree más en la brujería que en Dios, en la hechicería, en el curandero que en Dios. Confiamos más en otras cosas que en Dios, pero decimos y lo sabemos de memoria y repetimos y rezamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo. Entonces, no es solamente decir la teoría, sino llevar a la práctica eso que estamos repitiendo. Gracias al lenguaje, por eso hablamos del lenguaje de la fe. Gracias al lenguaje nos abrimos al mundo, a su realidad y a su sentido. El lenguaje es necesario. Hay muchas formas de lenguaje, no solamente el lenguaje verbal de la palabra, también está el de los gestos, el lenguaje corporal. ¿No? El lenguaje corporal también dice mucho, pues la mirada, la cara, la postura que uno tenga, la forma de caminar, tantas formas nos están diciendo, nos están hablando el lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje siempre es importante porque a través de él nos abrimos al otro, al mundo, a lo trascendente. Entonces, abriéndonos al mundo, el lenguaje nos inserta en una cultura, en una constelación de creencias, de significados y de valores.
gracias al lenguaje vamos asimilando eso. Vamos hablando, imagínense, hay lugares que donde uno va, donde a través del lenguaje va descubriendo los valores propios de esa persona y de ese pueblo, de ese lugar. Hay personas que son educadas y cuando se suben, por ejemplo, a un bus o al metro o al taxi, siempre saludan de una forma cordial, con una sonrisa. Buenos días, permiso, disculpe, aquí es donde usted es el último que llegó. ¿Quién es el último? Si va a una cita, ¿quién es el último que llegó? Usted va para allá, yo voy para acá. Y eso, el lenguaje nos inserta, y cuando uno practica esos valores, hablando del lenguaje, descubre el otro quiénes somos, quién soy yo y quiénes son las personas a quien yo represento. Eso nos llena de valor. Entonces, la fe la expresamos mediante unas frases, es evidente, ¿no? No la ponemos en unas fórmulas, sino en las realidades que expresan. No ponemos la confianza en la materialidad de lo que leemos o vemos. Creemos en lo que las palabras nos quieren decir. Las frases, las fórmulas, lo que vemos, me remiten a la realidad que expresan. Cuando uno, por ejemplo, mira la cruz, yo en silencio miro la cruz, y la cruz para mí tiene un significado. Expresan algo más allá que lo que estoy viendo en la materialidad. Usted tiene en su escritorio una imagen de la Virgen, un crucifijo, o tiene en la cartera una estampita, o tiene en el pecho un rosario, o tiene una imagen de la medalla milagrosa, o de San Benito, o cualquier otro santo. O usted está mirando algo, y eso que está mirando le significa o le lleva a algo más, digamos, hasta el punto trascendente. Usted tiene la foto de alguien, en la foto de su perfil, por ejemplo, del teléfono. Usted tiene allí, mira la foto de su perfil, y esa foto que está ahí le recuerda algo especial o algo no tan especial, lo que sea, que esa persona le recuerda cada vez que usted ve el perfil o el chat o algo, ¿no? Es decir, no nos quedamos solamente con lo que vemos, sino que lo que estamos viendo nos trasciende, nos lleva a entender, a comprender a profundidad el misterio. O sea, no solamente son las frases. Ahora, son dos extremos. Decir, bueno, yo me lo aprendo de todo, ya yo me lo sé, no hay problema, yo me sé todo eso de memoria, así que no hay ningún problema. Y la otra parte es prescindir de las frases, de las fórmulas. Las dos son importantes, porque la una me lleva a la otra. No hay que ser, digamos, extremista. Solamente la memoria, y me lo sé de memoria, y la otra cosa, no, es que yo lo siento en mi corazón, yo no necesito aprenderme nada, repetir cosas, porque ya yo en mi corazón está el Espíritu Santo que me está habitando. El Espíritu Santo con gritos inenarrables, Él está dentro de mí, explicándome y diciéndome, guiándome, haciendo por mi oración lo que yo no puedo pedir a Dios, el Espíritu Santo me lo está concediendo. O sea, es importante, sí, las fórmulas, las verdades, pero no solamente unas verdades así frías, sin sentido, sino que esas verdades me lleven a entender y al final al encuentro con Dios. Vámonos a una segunda pausa musical. Vamos en este momento a escuchar una canción de Saraí que dice Aumenta mi fe. Y con esta canción le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. Una pausa y volvemos. Sino cuando vemos también sufrimiento en la humanidad, sufrimiento sobre todo los más vulnerables, los pobres, los niños, los ancianos, podemos caer en la tentación de ir perdiendo poco a poco nuestra fe, fe en la humanidad, fe en las instituciones, perder la fe en la iglesia, en la jerarquía, en algún sacerdote, alguna persona muy
vinculada a la iglesia, que de pronto no da testimonio de vida, en el sentido que hay personas que son malcriadas, groseras, hacen mucho daño y bueno, la gente sale maltratada. Entonces estamos compartiendo el tema, el lenguaje de la fe que se comunica, una fe que la aprendemos, sí, a veces desde la familia. A veces la familia no cumple con esa misión de educar y le deja la tarea a los catequistas. Cuando llega a la catequesis, el niño ya de 8, 9, 10 años, a veces no sabe ni hacerse la señal de la cruz, no sabe ni una oracioncita, porque la familia no se preocupó de transmitirle de ninguna forma el lenguaje de la fe. Saludamos por aquí, bueno, aquí nos han llegado unos mensajes al Facebook, también usted puede mandar sus mensajes al 66336087, el WhatsApp de Radio María. Por aquí saludamos a Claribel Quintero, que nos sintoniza por el Facebook. Bendiciones para Claribel, para Gustavo y para toda la familia. También a Georgina del Socorro Pérez de Díaz. Buenos días, Padre Oriel, Dios lo bendiga. Saludos desde Cañazas, estamos en sintonía de Radio María. Familia Díaz Pérez, saludos a toda la familia, Dios le bendiga. Muy buena la gente por allá que recuerdan siempre, y gracias por su sintonía. Dios le bendiga. También aquí nos mandan los textos bíblicos de Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Correcto, en estos días dejamos como tarea estos textos, algunos los repetimos, otros para recordarnos, que a veces se nos olvida, a veces hacemos la tarea, memorizamos las cosas, y cuando uno memoriza se le escapa, se le va la idea y se nos olvida. Y también nos hace una cita de 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas, las que no se ve son eternas. Y bueno, la fe también se expresa por lo que vemos. Ahí hablaba San Pablo y Santiago, ¿no? La fe con obras. Muéstrame la fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. O sea, la fe también se puede palpar. La fe también se puede ver en los actos de fe que hacemos. Y eso es importante porque es lo que acredita, no solamente es ser, sino también parecer. No es parecer, es también ser, al revés también se puede decir. Por acá también buenos días, Padre Oriel, bendiciones por todos los que están afectados por los desastres naturales. Dios les dé la mano, que prosigan y sigan adelante. Teófilo Olaya, bendiciones para Teófilo. Buenos días, Padre Oriel, Dios le bendiga desde Santiago. Saludos, Padre, gracias, Dios le bendiga. Nos han escrito acá al 66336087. Cualquier reporte de sintonía, algún saludo, entonces estamos aquí para compartir, para experimentar la fe y que el Señor aumente nuestra fe. Hay un aspecto importante antes de cruzar al segundo numeral. Repetimos lo que estábamos compartiendo antes para los hermanos que se acaban de conectar, de sintonizarnos. El lenguaje de la fe no se trata únicamente de aprender de memoria sin comprender nada. Son necesarias las fórmulas y comprender lo que ellas nos enseñan. Porque cualquiera puede, y eso pasa en todos los niveles de la educación, y también pasa a los niveles de la fe. Podemos pasar una materia y no entenderla nada. Memorizamos, gente que son muy buenos memorizando, pero somos dados a memorizar, pero no somos capaces de explicar eso que sabemos. Y tenemos que escribir y no podemos comunicar eso que sabemos. ¿Cuánta gente sabe oraciones, sabe el credo referente a cualquier tema que sabe de memoria? A la hora de decir, analice y explique. Nos decía a veces, cuando estábamos en el seminario, estudiando algunas materias, algunos profesores decían eso, ¿no? ¿Cómo usted le explicaría eso a un grupo de niños? ¿Cómo usted le explicaría eso a un
una reunión de novios. ¿Cómo usted le explica eso a unos esposos, a unos abuelos, unos ancianos, a una comunidad, a un grupo de académicos, a unos médicos, a filósofos o a cualquier persona no creyente? No se trata de convencer a nadie, sino saber, comprender, asimilar y explicar que eso que yo me sé de memoria lo pueda hacer práctico. Porque a veces uno puede ser una lumbrera. Hay gente intelectuales que saben teoría, bastante teoría, pero a la hora de la práctica, como que el sentido común, que muchas veces es el peor de los sentidos, entonces, bueno, no podemos comunicar a las personas. Entonces hay que pasar de las fórmulas a la experiencia. Ese es el paso que hay que dar. Me aprendo las verdades de fe, me aprendo lo que la iglesia enseña, y si puedo aprender más, claro. Entonces, luego que aprendo las fórmulas, paso a la experiencia, al encuentro con Dios. Y ahí había lo importante del silencio y la palabra. Es decir, la palabra es importante, pero hay que hacer un silencio interior para poder pedir aquello que mi pobre inteligencia no logra captar, no logra asimilar, no logra comprender. Y ahí entra entonces la fe. La razón deja paso a la fe para que ella me ilumine, ella me guíe, ella me enseñe, ella me dé la forma correcta, necesaria para poder comunicar o enseñar eso a los demás. El número 171, ya como que lo hemos tratado anteriormente, dice la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Eso para muchos les suena bastante difícil. Eso es como cuando uno está comiendo un arroz y tiene hambre, está comiendo arroz en el almuerzo y tiene mucha hambre y de pronto encuentra una piedra en el arroz y le suena ahí la muela, ¿no? Eso no le cae muy bien a mucha gente. Que la iglesia sea columna y fundamento de la verdad, y lo dice Primera de Timoteo 3:15. Y la dejamos por la tarea para que usted profundice este texto. Entonces, columna y fundamento de la verdad. Guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Y confronta a la carta de Judas, en el verso 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Al inicio de este espacio del catecismo, cuando por allá creo que inicio del mes de mayo, esa semana, el 5, 6, 7, 8, fuimos hablando del depósito de la fe. El depósito donde la iglesia guarda lo que Cristo le ha confiado. Entonces hace una cita como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Acá llegamos nuevamente al tema de la madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender. Son como dos verbos muy importantes: hablar, comprender, comunicar. Son aprender. Yo aprendo a hablar, comprendo y comunico. Porque la iglesia es maestra, ella nos enseña ese lenguaje de la fe. Y con ese lenguaje que tenemos, y la iglesia tiene esa misión de introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Nos va llevando. Pero hay un fenómeno interesante en cuanto a la madre biológica. Cuando un niño, por ejemplo, todo el mundo quiere que el niño gatee. Cuando va gateando, la alegría, que ya está gateando, que dé los primeros pasos. Y empieza el niño a dar los primeros pasos, la niña. Y después cuando camina, le regañamos para que se quede quieto. Oiga, niño, quédese quieto. ¿Dónde va, hombre? Este es un niño inquieto, quédese ahí. O cuando
el niño empieza a hablar, pero diga mamá. Quiere que diga mamá primero. Y el otro dice, no, papá, o mamá o papá, y a veces dice otro nombre. Pero qué alegría cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras, mamá. Y después cuando habla demasiado le callamos la boca, que el chiquillo bullero, quédate callado, nada más la bulla por donde anda. Entonces, a diferencia de la madre, nuestra iglesia, ella nos enseña a hablar el lenguaje de Dios, a comprender el misterio de Dios y a comunicar su mensaje. La iglesia es maestra porque nos enseña. La iglesia es madre porque nos engendra en la fe. Y eso lo tenemos muy presente, ¿no? La iglesia, columna y fundamento de la fe. Eso es importante que lo tengamos presente. Es columna, fundamento de nuestra fe y de la verdad. También, bueno, ya casi al final, el creyente que recibe en el bautismo la vida de fe, se le da la posibilidad de expresar esta fe mediante el lenguaje. La iglesia guarda la memoria de las palabras de Cristo y transmite la confesión de fe recibida de los apóstoles, es lo que hemos leído. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y anunciar a la iglesia, nuestra madre nos enseña el lenguaje, ¿no?, de la fe para introducirnos a la inteligencia de la fe. Esto lo estamos repitiendo para que nos quede esa idea tan importante porque está contenida aquí en el catecismo. Y es importante porque ella nos concede esa gracia. Es en la iglesia donde aprendemos a hablar el lenguaje de la fe, donde aprendemos a enseñarles a otros el lenguaje que Dios nos quiere comunicar. Y eso es una tarea bastante difícil. Por aquí han llegado otros mensajes, vamos a darle lectura en este momento para que, bueno, saludar a todos nuestros hermanos que están en sintonía. El Facebook, Jenny Cervantes, bendiciones Padre, a todos los panameños y el mundo entero, Dios y la Virgen nos proteja y el Espíritu Santo nos fortalezca con su fuerza para vivir cada día. Damari Rodríguez, bendiciones, estoy en sintonía desde Las Mañanitas, bendiciones para Damari Rodríguez y para Jenny Cervantes. También por acá, buenos días, Padre Oriel, desde Tocumen, un saludo de feliz cumpleaños a mi querido sobrino Robert, Dios me lo bendiga siempre, de su tía Lali, y pronta recuperación, bendiciones, Padre, gracias para usted también. Buenos días, Padre Oriel Concepción, en el área del norte de la ciudad de Panamá, felicitamos a Lucas Gael Hernández Pino, que hoy cumple 2 añitos, dichoso de edad. Rogamos al Dios Todopoderoso le guíe, cuide y proteja en su vida cristiana de parte de sus padres y abuelos. Por aquí hay un audio, vamos a escucharlo entonces, adelante. ¿Está por ahí el audio? Buenos días, Padre Oriel, para reportar sintonía desde acá, desde Bugaba. Mi nombre es Milagros, fiel oyente de Radio María. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Milagros. Dios le bendiga a toda la gente de Chiriquí, Bugaba. Bendiciones para usted. Todos los oyentes que están siempre en sintonía de Radio María. Estamos compartiendo el lenguaje de la fe, dando en el credo. Importante que podamos no solamente repetir de memoria las cosas, porque somos muy dados a memorizar. Hay estudiantes que memorizan todo, pero a la hora de explicar eso, les cuesta un mundo poderlo explicar. Y gente que necesita eso, y otros que no, lo explican. Las dos cosas son importantes, ¿eh? No es que memorizar no lo sea, sino que a veces uno se lo sabe de memoria, pero no logra plasmar ese conocimiento o ponerlo en práctica o enseñarlo a otros. Por aquí también hay otro mensaje muy bueno de buenos días, Padre Oriel, escuchándole de Isenia. Gracias, Isenia, Dios le bendiga abundantemente. Todos los que están en sintonía, en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en el campo, en la ciudad, Dios le bendiga a todos y sigamos unidos en la oración. Esta noche seguiremos en el espacio de Oren conmigo a las 10 de la noche. Seguimos orando, así que están todos cordialmente invitados a través de las frecuencias
de Radio María y por el Instagram radiomaria.pa. Y estaremos también acompañando a las hermanas de la visitación, un tema sobre la caridad dentro de las devociones, la importancia de la caridad. Así que bueno, vamos a poner aquí la tarea para esta tarde. Primera de Timoteo 3:15. Este texto bastante corto. Primera de Timoteo 3:15, Judas 3. Judas 3. Primera de Timoteo 3:15, carta de Judas 3. Así que bueno, Dios les bendiga, les guarde. Tengan un excelente descanso, una excelente jornada. Y Dios nos lo permite, nos encontramos en este espacio el día de mañana. Dios les bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera finaliza el programa Catecismo de la Iglesia Católica, conducido por el Padre